Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir. Así que lo que vamos a tratar de hacer ahora es hablar un poco en el lenguaje que todos entendemos de qué se trata el ACV, cómo se puede prevenir, cómo se puede tratar, o sea, qué es lo que tenemos que saber para poder ayudar a una persona que está teniendo un ACV, y después cómo se puede rehabilitar a esa persona, si ya pasó el momento agudo, si ya pasó el momento donde se hizo todo lo que se hace en la internación, para lograr reinsertarlo en la actividad de todos los días. Un poco para introducirnos en tema, ustedes habrán oído hablar del ataque cerebral, del derrame cerebral, del ACV, del accidente cerebrovascular, hemiplegia, por ahí no tanto ictus, porque ictus es la palabra que se usa en España, stroke, que es lo que se usa en Estados Unidos y a veces se usa entre los médicos para nombrar la misma enfermedad. Y todo esto en realidad significa lo mismo. O sea que cuando ustedes escuchen hablar de cualquiera de estas cosas, siempre van a estar refiriéndose al accidente cerebrovascular o al ACV. Para tener una idea de cuál es el impacto de esta enfermedad, es la segunda causa de muerte en el mundo. La primera causa de muerte es el infarto cardíaco. Es la segunda o la primera causa de discapacidad en adultos en el mundo también. O sea, si ustedes ven a una persona con alguna secuela neurológica, lo más probable es que esa persona haya tenido un ACV. O sea que tiene un muy alto impacto en la sociedad. Y en Argentina calculamos, porque no hay cifras oficiales que nos permitan hacer esta estimación, que ocurren 126.000 casos nuevos por año. Multipliquen esto por 10 y la cifra que tenemos es 1 millón de casos en Argentina en los últimos 10 años. Eso equivale a decir que cada 4 minutos ocurre un accidente cerebrovascular en nuestro país, ocurre un ACV. Si bien ocurre más frecuentemente en personas mayores, en personas que tienen más de 60 años, puede ocurrir a cualquier edad, incluso desde el periodo intraútero, desde que el niño se está gestando hasta el último año de nuestra vida. Nosotros hemos tenido pacientes con ACV de 110 años y también atendemos pacientes pediátricos de edad muy baja. Y el problema es que 30 a 60.000 personas de estos 126.000 casos que ocurren por año fallecen en el primer mes. Más o menos un 30% de las personas que tienen un ACV no logran sobrevivir en los primeros 30 días. O sea que es algo de altísimo impacto. Pero bueno, ¿de qué se trata el ACV? El ACV es un problema de las arterias del cerebro que puede darse de dos maneras. Una es cuando la arteria que lleva sangre y que nutre a ese cerebro y hace que funcione se tapa, y eso produce un infarto, igual que cuando se tapa una arteria coronaria y produce un infarto cardíaco. Esa es la forma más frecuente y es la que pueden ver en este costado de la pantalla. Acá se tapó la arteria y ahí se produjo el infarto. Y por otra parte tenemos otro tipo de ACV que es menos frecuente, que es cuando se rompe una arteria y libera todo su contenido de sangre hacia el cerebro, y eso produce un daño neurológico que es bastante similar al que produce el ACV isquémico, pero que es este que ven acá, que es el infarto, pero suele ser más grave, suele ser un poco más grave. Dentro de este grupo, de los últimos, que se llaman hemorrágicos, están los aneurismas que se rompen y producen un tipo de sangrado especial que se llama hemorragia subaracnoidea. Entonces tenemos ACV isquémico, 8 de cada 10 casos, ACV hemorrágico, 2 de cada 10 casos. Bien, ¿y cuáles son los síntomas del ACV? ¿Por qué el ACV es tan importante o produce tantas secuelas? Como ven en esta foto, cada parte del cerebro tiene una función determinada. La personalidad, las emociones, la capacidad para hablar, la capacidad para entender lo que nos están diciendo, movernos, coordinar esos movimientos, sentir cuando nos tocan, a veces hasta cosas más complejas como resolver un problema matemático. Todo eso tiene un lugar determinado en el cerebro, y ese lugar determinado, esa región del cerebro, es responsable de ese tipo de actividades. Cuando ocurre un ACV isquémico, como ven acá, o un ACV hemorrágico, esas funciones se ven alteradas y producen los síntomas típicos. Este es un video que básicamente lo que hacía era mostrar un poquito de qué se trataba cada una de estas funciones. Era recorrer tridimensionalmente el cerebro. En cuanto a los síntomas del ACV, que ahora vamos a repasar bien cuáles son, lo que tenemos que saber son dos cosas
fundamentales que ocurren casi siempre. Una es que los síntomas empiezan de golpe, de un segundo para el otro, o se van instalando muy rápidamente. La persona está bien y de repente cuando se tapó la arteria empieza a tener los síntomas y eso hace que de un segundo para el otro uno empiece a notar la diferencia. Y después, por lo general, es de un solo lado del cuerpo. En casos muy raros o extraordinarios puede ocurrir de los dos lados a la vez, pero por lo general la regla es que ocurre rápido, la instalación muy rápida y de un solo lado del cuerpo. Vamos a ir repasando cada uno de los 5 síntomas del ACV o 5 grupos de síntomas. El síntoma más frecuente que se da en 8 de cada 10 personas es la parálisis de la mitad del cuerpo, la pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo. Eso a veces puede empezar como una sensación de hormigueo, debilidad, como un cosquilleo en un brazo, que rápidamente va evolucionando a la debilidad y la pérdida de fuerza y hace que, por ejemplo, si yo estoy sosteniendo esta lapicera y estoy hablando, de un segundo para el otro se me caiga y ya no tenga la posibilidad de volver a levantar el brazo para poder sostenerla, ¿sí? Otra forma de presentación es tener problemas para hablar, que se dan en 1 de cada 2 pacientes. Es decir, ustedes ven que yo estoy hablando ahora. Si yo en este momento tuviera una ACV, de repente empezaría o a hablar raro, no poder pronunciar bien, o directamente a no poder decir lo que estoy pensando, lo que estoy queriendo decir. O tal vez hay otra forma de alteración del lenguaje, que es que si alguien de ustedes me hace una pregunta, yo no entienda nada, como si me estuvieran hablando en un idioma que nunca escuché en mi vida, ¿sí? Esa es una de las formas más frecuentes de presentación, se da en 1 de cada 2 personas, como les dije anteriormente. La tercera forma, o el tercer síntoma, es que puede alterarse la visión. Es decir, supongamos que estamos mirando la pantalla y de repente vemos solo la mitad. Eso significa que el campo visual, nuestro campo visual se vio alterado en la mitad, probablemente por una lesión en la región posterior del cerebro. O nos puede pasar algo bastante similar, que nosotros los médicos podemos darnos cuenta, pero tal vez un paciente no, y es perder la visión en un ojo. Uno puede tener la sensación de que está viendo bien y de repente empieza a bajar un telón, como si el párpado se fuera cayendo en un ojo y a partir de ese momento empezamos a ver con otro solo. Eso se llama ceguera monocular, es decir, perder la visión en un solo ojo, y es un síntoma típico de la ACV. En la gran mayoría de los casos, esta pérdida de la visión en un solo ojo suele recuperarse en pocos minutos, y eso se llama ceguera monocular transitoria, o en términos médicos, amaurosis fugaz. Cuarto grupo de síntomas, que es mucho menos frecuente que los anteriores, es la falta de coordinación, pérdida de equilibrio, inestabilidad, vértigo, que es una sensación de giro o como que las cosas se mueven. Y les digo que es menos frecuente porque este tipo de síntomas se producen por oclusión de arterias que no se ven afectadas tan frecuentemente como las que sí producen los primeros 3 síntomas. Entonces, lo importante de este grupo, que es el cuarto, es que estos síntomas deben darse casi todos juntos. Si una persona tiene vértigo solo o mareo solo, es raro que eso sea una ACV. En cambio, si tiene una falta de coordinación importante, con vértigo, con náuseas, con dificultad para estar de pie, eso sí probablemente sea una ACV. Y el quinto grupo de síntomas, que en realidad es un síntoma solo, es el dolor de cabeza, que como todas las manifestaciones de la ACV, comienza de forma súbita, de un segundo para el otro. Empieza repentinamente con una intensidad máxima desde el comienzo, o sea, que no es un dolor de cabeza común al cual podemos estar acostumbrados, es un dolor como una explosión muy repentina que se hace intolerable. Algunas de estas personas empiezan a tener náuseas, vómitos y hasta llegan a quedarse dormidas o pueden entrar en coma rápidamente. Y esto está hablando en la gran mayoría de los casos de la ruptura de un aneurisma y son cuadros muy graves. Entonces, algo a tener en cuenta en estos síntomas es que no hace falta que estén todos juntos, con que haya uno solo o un solo grupo es suficiente para sospechar una ACV, y eso tiene que hacer que actuemos rápidamente o que estemos alertas para avanzar en la búsqueda de un tratamiento o pedir una consulta, porque cada minuto que vaya pasando con estos síntomas son neuronas que se van muriendo. Por cada minuto que pasa una persona con estos síntomas mueren 2 millones de neuronas. O sea que cada segundo que podamos ganar en consultar, vamos a estar salvando muchísimas neuronas. Hay 3 maniobras que es la que usan los paramédicos en las ambulancias en Estados Unidos para reconocer a una ACV. La primera es pedirle a la persona que haga una sonrisa. Como ven en la primera imagen, la sonrisa en este caso, o el paciente sin reírse, tiene una postura simétrica de la boca. Ven que es igual si uno traza una línea
a la altura de la nariz, una línea vertical, los dos lados de la cara son iguales. Ahora, si la persona al reírse tiene una asimetría, eso significa que de este lado, del lado derecho de la persona, hay una parálisis facial y esa persona puede estar teniendo una ACV. Ya con que se vea este síntoma, con uno solo, que este es el primero, uno tiene que sospechar que es una ACV, llamar a la ambulancia y hacer que venga rápidamente. Hay muchos casos en que no es una ACV cuando uno ve esto, que en realidad esto puede ocurrir en otras patologías, como la parálisis facial periférica, pero eso es algo que tiene que decir el médico. Lo importante es que nosotros lleguemos rápido a la consulta. La segunda maniobra que podemos hacer es pedirle a la persona que tenga los brazos extendidos hacia adelante, siempre las palmas mirando hacia el techo o hacia el cielo, y ahí le vamos a pedir que las sostenga bien estiradas. Si alguno de esos brazos se tuerce hacia adentro con este movimiento o cae, cualquiera de las dos cosas, ese brazo está débil, ha perdido fuerza y eso puede ser una ACV. Este es uno de los signos más importantes de la ACV y si uno ve eso en una persona casi no tiene que dudar y hay que llamar muy rápido a la ambulancia. Y la tercera maniobra que podemos hacer en casa, sin necesidad de que haya un médico, es pedirle al paciente o a la posible víctima que repita la frase: el flan tiene frutillas y frambuesas. ¿Por qué esta frase? Porque hay muchas consonantes con R's, entonces eso hace que sea difícil de pronunciar y puede hacer que se note más fácil si esa persona tiene algún problema neurológico. Entonces, una persona sana va a poder pronunciar perfectamente: el flan tiene frutillas y frambuesas. Una persona que tenga un problema neurológico como una ACV va a tener mucha dificultad para pronunciarlo, o probablemente ni siquiera pueda decir una palabra o use palabras que no son las que nosotros les dijimos que utilizara. Entonces esas son las 3 maniobras que tenemos nosotros a mano para poder diagnosticar una ACV. Tengan en cuenta que estos no son los únicos 3 síntomas de la ACV. Puede haber otros, como les dije, el dolor de cabeza, la falta de coordinación, pero bueno, esas son pruebas que quedan para el neurólogo o para el médico clínico que recibe el paciente en la guardia. Entonces, ¿por qué es importante reconocer el ACV? Porque afortunadamente existe un tratamiento que se puede dar a los pacientes que tienen un ACV isquémico, que es el que se produce por la obstrucción de una arteria. ¿Se acuerdan que les dije que había uno que era más frecuente, que era el infarto cerebral o ACV isquémico? Bueno, ese, que se da en 8 de cada 10 casos, tiene un tratamiento. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para recibir ese tratamiento la persona tiene que llegar muy rápido al hospital. Desde que empezaron los síntomas, no pueden pasar más que idealmente 3 horas o hasta un límite máximo de 4 horas y media para poder iniciar la administración de este tratamiento, ¿sí? O sea, ustedes piensen que el médico necesita más o menos 1 hora desde que el paciente llega al hospital o al sanatorio o a la clínica para poder hacer toda la evaluación completa y decidir si esa persona está en condiciones o no de recibir el tratamiento. O sea que el paciente debe llegar como mínimo, o sea, tiene como máxima chance 3 horas y media desde el primer síntoma hasta que llega al hospital. Lo importante de este tratamiento es que se utiliza para disminuir la discapacidad que produce la ACV. Es decir, que si nosotros tomamos, por ejemplo, 100 personas que tienen una ACV y no les damos el tratamiento, más o menos 7 o 73% van a quedar con alguna secuela neurológica que les va a impedir volver a tener las actividades que tenían antes de la ACV. Ahora, si a otro grupo de 100 pacientes les damos el tratamiento, la cantidad de personas que van a quedar con discapacidad es mucho menor, 57%. Para eso se da. No se da para disminuir mortalidad, se da el tratamiento para disminuir discapacidad. Que en realidad es algo muy importante porque va a marcar el destino no solo de esa persona, sino de toda la familia y todo el entorno, porque es una persona que no va a necesitar cuidados permanentes de parte de su familia, cuidadores, etc. Bien, entonces hay 5 pasos que uno como no médico puede conocer para actuar adecuadamente cuando una persona que está al lado nuestro tiene una ACV. La primera, que es lo que charlábamos recién, es saber dónde consultar, porque no es lo mismo ir a un lugar donde no está todo organizado para brindar el tratamiento rápidamente que ir a un lugar donde está todo perfectamente organizado y uno tiene la garantía de que si llega ahí y tiene los criterios para ser tratado, va a ser tratado adecuadamente. Entonces, el consejo que damos siempre es que llamen a su empresa de medicina prepaga, a su obra social, o en caso de que sea un hospital municipal, averiguar cuáles son los hospitales que brindan el tratamiento y que están organizados para eso, ¿sí?
No todos los lugares en Argentina están preparados, hay aproximadamente unos 10 lugares en todo el país, 10 u 11 que están en condiciones de brindar este tratamiento, entonces uno tiene que tomarse el trabajo de averiguar bien, porque como les dije anteriormente, no hay tiempo cuando ocurre el ACV. Segundo, tener a mano siempre el teléfono del servicio de emergencias. ¿Cuáles son los errores típicos que la gente comete por no estar informada? Uno es llamar a su médico de cabecera para contarle que está teniendo síntomas. Otra es ir personalmente o llamar por teléfono para pedir un turno y verlo dentro de 1 o 2 días. Ahí se perdió un tiempo súper valioso. Entonces, lo primero que hay que hacer es llamar al servicio de emergencias, decir que hay una persona al lado nuestro que está teniendo probablemente un accidente cerebrovascular y que necesitan que la ambulancia esté en 15 minutos en la puerta de casa, porque cada minuto que pasa es un minuto perdido. Ahí pueden ocurrir 2 cosas. Que el coordinador del servicio de emergencias diga no tenemos ambulancia hasta dentro de 2 horas, o que por el contrario diga sí, ahí estamos mandando la ambulancia, en 15 minutos va a estar ahí o a lo sumo en 20. En invierno es imposible, que las ambulancias a veces tardan 48 horas en llegar, o sea que es una situación bastante complicada, y ahí uno tiene la opción de quedarse y esperar y saber que no va a poder acceder al tratamiento, o la otra, asumir el riesgo de subir a la persona a un remis, taxi o al auto propio y llevarlo al hospital, a la guardia o a donde sea. ¿Cuál es el problema de eso? Que si el paciente se descompensa en el viaje, no va a haber ningún médico para tratarlo. Pero si se descompensa en la casa, tampoco va a haber un médico para tratarlo. Y a lo sumo, yendo en camino hacia el hospital, vamos a estar más cerca del lugar de destino que quedándonos en casa. Entonces, mi recomendación personal, que esto es algo por lo que yo asumo mi responsabilidad, es, si fuera un caso familiar propio, yo llevaría al paciente, y si se descompensa en el camino es algo que igualmente iba a pasar en casa. ¿Qué pasa si decidimos esperar ambulancia? Bueno, tenemos que saber cómo esperar, ¿no? Una cosa es hacer las cosas bien hasta que llega el médico y otra cosa es meter la pata. Entonces, ¿qué podemos hacer? El paciente tiene que estar en esta posición. O sea, el tronco o la cabeza más alta que las piernas. ¿Por qué? Porque no es infrecuente que las personas pierdan el conocimiento. Y al perder el conocimiento pueden aspirarse sus propias secreciones, la saliva, por ejemplo, o pueden tener un vómito y que ese vómito vaya a la vía respiratoria y de esa manera se produzca una neumonía. Entonces, la forma de prevenirlo es poner a la persona de costado con la cabeza más alta que las piernas. Esa es la posición adecuada. Segundo, se le puede tomar la presión, pero por más que la presión esté alta, como dice acá, no hay que bajarla. O sea, no hay que darle ninguna medicación al paciente, no solo antihipertensivos, sino tampoco aspirina, por ejemplo, tampoco remedios para la diabetes si es diabético, ¿sí? ¿Por qué? Como dije, la presión está alta y es un mecanismo de defensa que en la gran mayoría de los casos es bueno y protege al cerebro. Entonces no hay que bajar esa presión. Segundo, si el paciente está teniendo un ACV de los menos frecuentes, que es el hemorrágico, y le damos aspirina, podemos agravar el cuadro. Tercero, si el paciente en lugar de tener un ACV tiene una glucosa, azúcar baja en sangre, que eso se llama hipoglucemia, si le damos el remedio para la diabetes, podemos empeorar aún más el cuadro. Entonces, de hecho, las hipoglucemias a veces son exactamente iguales que los ACVs en su forma de presentación. No hay que aplicar la insulina de ninguna manera, no hay que bajar la presión, no hay que dar la aspirina. Si el paciente es diabético, lo mejor que podemos hacer es pincharle un dedo. Si alguien tiene algún familiar diabético, saben que hay unas tiritas reactivas, que los diabéticos las conocen muy bien. Se pinchan el dedo y con una gotita miden la cantidad de azúcar que tienen en sangre. Si el azúcar está muy bajo, por debajo de 40, lo normal es que esté no sé, en 80 más o menos, ¿no? Para arriba. Si tiene 40, 30 o 20, ahí sí lo que hay que hacer es incorporar a la persona, sentarla, bajar la cabeza hacia adelante como para que el mentón toque el tórax. De esa forma lo que hacemos es cerrar la vía respiratoria y abrir la vía digestiva y evitar que lo que vamos a hacer en el siguiente paso produzca una neumonía. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente paso? Darle una bebida con azúcar para que suba la glucosa. ¿Por qué? Esa es la única maniobra que podemos hacer de utilidad para que al paciente le sirva. Si la glucosa está baja y eso se sostiene en el tiempo, puede producir el mismo daño que un infarto cerebral cuando se tapa una arteria. Entonces, haciendo subir el azúcar con una bebida con azúcar, podemos sacar al paciente de los síntomas que tiene, y si está teniendo una ACV y aparte tiene la glucosa baja, lo vamos a proteger.
Si el azúcar sube demasiado, después se bajará con insulina en el hospital, no es una urgencia. O sea que la única medida que podemos tomar es mejorar el azúcar en sangre dando una bebida azucarada. Lo que no podemos hacer es darle una bebida azucarada a una persona en quien no conocemos el valor de glucosa en sangre o el valor de azúcar, a quien no le pinchamos el dedo. ¿Está claro hasta ahora eso? Bien, me había salteado saber reconocer los síntomas, que eso ustedes ya se están informando ahora, y lo que les decimos siempre a la gente que viene a las charlas es que sería bueno que se transformen en difusores de estos síntomas, que los hagan conocer para que no solo quede acá, sino en toda la gente que conocen, y así se va amplificando el mecanismo de conocimiento de los síntomas. Llamar a la ambulancia, como dije, saber esperar, ¿qué es esto? Bien. ¿Y cómo es el tratamiento? Ustedes saben que la persona tiene el ACV, desde que el paciente tiene el ACV, va a la ambulancia, vuelve, se pierde un tiempo importante, llega a la sala de emergencias, lo recibe el médico y el médico hace todo lo que tiene que hacer e inicia el goteo de la sustancia, que es un suerito que se pone en el brazo, empieza a gotear y ahí es donde se mejoran los síntomas. A esta primera etapa se la llama prehospitalaria, que es la que depende más que nada de nosotros para reconocer los síntomas y de que la ambulancia llegue rápido. Y la otra es la etapa hospitalaria, que depende de los médicos que van a recibir al paciente. Todo este proceso, en promedio, en Argentina tarda alrededor de 12 horas, más o menos. O sea que gran parte de los pacientes queda fuera. Ahora, si esto que era esta misma realidad ocurría en todas partes del mundo, en Ontario, por ejemplo, en Canadá, que es un estado muy grande, lograron bajar los tiempos y de no tratar a ningún paciente, ahora tratan al 25% de los pacientes que tienen un ACV isquémico. Eso, ¿cómo se logró? Informando a la población todo el tiempo, campañas de comunicación, y formando a los médicos y a los sistemas hospitalarios para que estén en condiciones. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Una vez que el paciente llega al hospital, el médico lo revisa, le hace preguntas. Las preguntas son muy importantes para ir orientándose a ver si lo que tiene esa persona es un ACV o es otra cosa distinta, algunos de los diagnósticos diferenciales. Y ahí es muy importante también la familia. Si la familia presenció todo, anotó a la hora que empezaron los síntomas, cómo fueron ocurriendo esos síntomas y cómo se fueron modificando, el médico va a tener una información muy valiosa que de otra manera no la podría tener. Entonces siempre es importante estar atento a todo lo que va pasando y si se puede ir anotando. Después de eso se hace la tomografía. Es fundamental. Nosotros en la Fundación Favaloro, por ejemplo, sabemos que si acaba de llegar un paciente a la guardia con un ACV, enseguida estamos llamando al laboratorio para que vengan a sacarle sangre, al tomógrafo para que sepan que después de que salga el paciente que se está haciendo el estudio actual, no va a entrar ningún otro hasta que no subamos a nuestro paciente con un ACV. Entonces ahí queda libre el tomógrafo, lo subimos, hacemos la tomografía y bajamos enseguida. Por eso les digo que el lugar tiene que estar muy organizado, porque si no pueden pasar muchas horas sin que se haga la tomografía. Hay lugares donde hay que esperar que venga el técnico que vive a 10 kilómetros o tal vez no anda el tomógrafo a la noche, o hay hospitales donde directamente no anda el tomógrafo. Y es muy bueno estar informados antes y no llevarse la sorpresa en ese momento donde ya no hay mucho para hacer. Bien, de paso les cuento que esta realidad que es un poco triste para la Argentina, uno la puede cambiar también. Hay una ley que redactamos fue en el 2009, julio de 2009, está presentada por un senador en el Congreso y está ahí para ser tratada, todavía no fue tratada. Y lo que busca esta ley es que cualquier paciente, tenga cobertura médica o no, en cualquier lugar del país pueda tener acceso rápido, en tiempo y en forma al tratamiento, a la prevención después del ACV y a la rehabilitación también. O sea que si quieren adherirse a eso, hay distintas formas para apoyar esta iniciativa. Entonces, una vez que se hizo toda esa evaluación, uno decide en base a los resultados si esa persona se puede tratar o no. No todos los pacientes pueden ser tratados. ¿Por qué? Porque hay lo que ustedes conocen como contraindicaciones, que son situaciones que impiden que una persona reciba ese tratamiento. Este tratamiento lo que hace es, imagínense un caño que se tapó, viene un plomero y lo destapa. Bueno, esto es lo mismo, se tapa una arteria, se administra una sustancia por la vena que la disuelve ese taponcito que se llama coágulo y la sangre vuelve a circular normalmente hacia el cerebro. Ahora, como esa sustancia tiene la capacidad de disolver coágulos, también puede producir sangrados.
puede producir hemorragias. Entonces hay que tener cuidado y no se le puede dar a cualquier persona porque podemos terminar haciéndole daño a esa persona si no tiene las indicaciones adecuadas. Por ejemplo, alguien que se operó en los últimos 14 días no puede recibir este tratamiento. Una persona que lleva más de 4 horas y media con los síntomas no lo puede recibir. Alguien que se despertó con los síntomas mientras dormía, tampoco, porque uno no sabe a qué hora empezaron esos síntomas. Si una persona está anticoagulada es difícil que tenga una ACV. Ahora, puede ocurrir que estando bien anticoagulada, es decir, con una dosis de droga adecuada, de anticoagulante adecuado, igual tenga una ACV. Pero lo que vemos habitualmente es que si una persona anticoagulada tuvo una ACV es porque la dosis que estaba recibiendo es baja. Y al ser baja, si tiene un RIN, que es el parámetro que se usa, menor de 1.7, a esa persona le podemos dar el tratamiento. Por eso se hace el análisis de sangre rápido. Un diabético, la dificultad que tiene es que solo puede ser tratado hasta las primeras 3 horas. Después entre la hora 3 y la hora 4 y media, como la mayoría de los pacientes, no se puede. Porque al diabético no le va tan bien cuando recibe esta medicación. Por eso, para las personas diabéticas es muy importante llegar más temprano todavía. O sea, todos deberían llegar cuanto antes. Lo que hagamos nosotros como familia y como médicos en los primeros 2 o 3 días de internación del paciente o desde que empezaron los síntomas va a repercutir sobre los siguientes 10 años de esa persona, en el grado de discapacidad que tenga. O sea que siempre vale la pena llegar temprano, aunque no pueda recibir este tratamiento. Una vez terminado el periodo hiperagudo y el de la internación, viene lo de la rehabilitación, que ahora vamos a hablar, que es otra instancia en la cual se puede favorecer la recuperación. Como dice acá arriba, es mejor prevenir que curar, ¿no? Pues está bien que hay un tratamiento, pero es mucho mejor si podemos prevenirlo. Y para prevenir el ACV tenemos que saber que hay factores de riesgo o condiciones que nos predisponen, que son modificables, y otras sobre las que no podemos actuar. Ahora vamos a ver cuáles son. Todas estas son las situaciones de riesgo tratables o modificables más frecuentes, pero sí les quiero hablar de unas en particular, como por ejemplo la hipertensión arterial, que se da en 8 o 9 de cada 10 argentinos que tienen una ACV, por ejemplo. O sea que es el factor de riesgo más frecuente. ¿Cómo podemos hacer para evitar o para tratar la hipertensión? Actividad física regular. Ya van a ver que la actividad física sirve para prevenir todos los factores de riesgo. Tomar poco alcohol. Los que toman alcohol está bien que lo tomen en cantidades bajas porque ayudan a proteger al corazón y al cerebro, pero en cantidades excesivas puede ser peligroso. Comer frutas y verduras 3 veces por día es lo ideal. Dentro de lo posible hay que incorporar lo máximo. Descenso de peso, porque las personas que pesan menos tienen presión menos alta o más baja. Y en quienes es necesario tomar medicación antihipertensiva. Una aclaración importante de la medicación antihipertensiva es que hay que tomarla toda la vida y no porque hayamos normalizado la presión debemos suspenderla. O sea, siempre antes de suspender un antihipertensivo hay que consultar al médico. Si tenemos la presión muy baja hay que tener el teléfono, llamarlo y decirle: tengo la presión baja, ¿qué hago con la próxima dosis? Pero no suspenderlo por nuestra propia cuenta, porque ahí la presión puede subir en forma refleja y eso es peligroso. Cigarrillo. Las personas que fuman tienen 4 veces más riesgo de tener una ACV que quienes no fuman. Y si dejamos de fumar a los 5 años tenemos el mismo riesgo que alguien que no fumó nunca. O sea que vale la pena dejar de fumar. Lo que no vamos a evitar dejando de fumar es tener el riesgo de padecer alguno de los tipos de cánceres que se asocian al cigarrillo, pero sí vamos a bajar el riesgo vascular, el riesgo de tener un infarto cardíaco y un infarto cerebral. Diabetes, fíjense que los hombres diabéticos tienen 6 veces más riesgo de tener una ACV, pero las mujeres diabéticas 13 veces más. O sea que el problema de la diabetes es que potencia todos los otros factores de riesgo. Entonces el diabético tiene que ser una persona muy ordenada, sistematizada, responsable y consecuente en el tiempo para controlar muy bien su glucosa. Diabetes, ¿cómo la controlamos? La actividad física, de nuevo. Esto sirve para bajar de peso, para controlar la presión, para bajar el azúcar en sangre, descender de peso, la medicación hipoglucemiante, que es la que hace bajar el azúcar en sangre, y controlar la presión, porque como les dije, la diabetes potencia otros factores de riesgo como la hipertensión arterial. El sedentarismo, el ser sedentario favorece la diabetes, favorece la hipertensión, favorece el estrés, favorece la hipertensión arterial, que no sé si ya lo dije,
Y si nunca hicimos ejercicio, lo importante es que consultemos primero a un cardiólogo que nos haga los estudios necesarios y que él nos diga si estamos en condiciones de hacer deporte, porque a veces nos pasamos 20 años sin hacer nada y un día hicimos el clic, tomamos conciencia, salimos a caminar 20 cuadras y tenemos un infarto. Entonces es preferible controlarse y después salir a hacer ejercicio. Y esto es algo, hace poco estuve en China y me llamó la atención que en todas las plazas públicas tienen estos lugares para hacer ejercicio y que llamativamente quienes hacen ejercicio son las personas de más de 50 o 60 años y no hay tantos jóvenes. Estas son todas las personas que están haciendo ejercicio y les voy a mostrar un video muy interesante que a mí me llamó la atención, cómo con toda la energía y se pasan horas ahí la parejita haciendo ejercicio. Y después tenemos esto que lo vi en las plazas los fines de semana, lo vi a la mañana muy temprano y a la noche después de comer, hacía más o menos 5 grados, 4, pero las personas hacían esto. Bailan, salen a bailar a la calle, a bailar coreografías. Esto también es ejercicio, que libera endorfinas, ayuda a manejar el estrés. Y fíjense que hay gente también de varias edades, ¿no? Y díganme si ven a alguien obeso ahí. En China se come mucho arroz, mucha fritura, proteínas animales también, pero por lo general no hay gente obesa y tiene una vida bastante sana, muy muy sana, y eso hace que vivan unos cuantos años más que nosotros. ¿Cuál es el problema de la obesidad? Es que a medida que vamos avanzando en edad, va creciendo la pancita, y el problema no es, antes nos preocupaba cuánto pesábamos. Después nos empezó a preocupar algo que se llamaba índice de masa corporal, que era la relación entre el peso y la altura. Y ahora sabemos que en realidad lo que importa es la pancita que está a la altura de la cintura, del ombligo, porque en esa grasa abdominal localizada se producen sustancias que, liberadas a la sangre, hacen tapar las arterias. Entonces, lo que nos tiene que importar es bajar la panza. ¿Cómo se baja la panza? Haciendo ejercicio y dieta. No hay nada mágico. No hay absolutamente nada en este momento que pueda hacer bajar la panza que no sea ejercicio y dieta, pero juntos. Dieta sola por lo general es un fracaso y uno se tortura sin resultados, ejercicio solo lo mismo. Entonces, las mujeres deberían tener a la altura del ombligo un perímetro de menos de 80 centímetros y los hombres menos de 90. Alcohol, como les dije, en cantidades no excesivas hace bien, en cantidades excesivas hace mal. ¿A qué llamamos cantidades excesivas? 2 tragos en hombres, 1 en mujeres. ¿Por qué? Porque a las mujeres les falta una enzima que está en el intestino o en el estómago que hace degradar el alcohol. Entonces, los hombres pueden tomar hasta 2 latas de cerveza por día, 2 vasos de vino o 2 medidas de licor, y para las mujeres 1 solo. Bien, y después hay un factor de riesgo que es muy importante, que todos tenemos que conocer, que es la fibrilación auricular, que es una arritmia. Ustedes saben que el corazón se contrae en forma rítmica y bombea la sangre hacia todo el organismo. Una de las cavidades del corazón es la aurícula izquierda, que cuando está sufriendo esta arritmia que se llama fibrilación auricular, que uno la puede sentir como palpitaciones, en vez de contraerse, empieza a hacer este movimiento. La sangre al no circular se coagula, forma como bolitas de sangre coagulada, y después cuando la aurícula recupera su motilidad normal, expulsa esa bolita, sale del corazón, viaja por las arterias, llega hasta el cerebro, tapa una de ellas y produce el infarto, el ACV. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente controlarnos el pulso. El pulso se controla a la altura del pulgar con 2 dedos y van a sentir que late. Y si el latido es regular, estamos bien. Si el latido es irregular o demasiado rápido, tenemos que consultar al médico, hacer un electrocardiograma, y si hay una arritmia como la fibrilación auricular, esto se trata con anticoagulantes o con antiarrítmicos y de esa forma se previene el ACV. Esta es una de las causas más frecuentes de ACV que mucha gente no conoce. Bien, y después hay otros factores de riesgo sobre los que no podemos intervenir, que son la edad, haber tenido algún familiar de primer grado con un ACV, el género masculino, haber tenido un ACV en el pasado, o si nos hacen un estudio como una resonancia y aparecen esos puntitos blancos, eso significa que hubo alguna isquemia, alguna lesión previa que no produjo síntomas, pero que nos está avisando que tenemos un riesgo aumentado. Estos son los 5 que no podemos modificar. Entonces, como estos no los podemos modificar, hay que modificar los otros, sí o sí. Bien, ¿qué hacer después del ACV? Bueno,
la rehabilitación. En Argentina solo 3 de cada 10 pacientes acceden a algún tipo de rehabilitación y lo más triste es que en la mayoría de los casos es porque no saben que se pueden rehabilitar. No estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, donde hay gente que sí se rehabilita, sino en lugares donde la información no se difunde tanto. ¿Cuáles son las secuelas que se pueden rehabilitar? Obviamente el déficit motor, la falta de fuerza que queda en los pacientes, que eso se manifiesta como una debilidad o parálisis. La afasia, que es este problema para hablar que les hablé antes, que es el segundo síntoma. La disminución del campo visual ya es más difícil, pero algunos problemas de la visión se pueden rehabilitar. Y sobre todo, lo que es muy importante y que a veces pasa desapercibido es el control de las emociones y la personalidad. Las personas que tienen lesiones del hemisferio izquierdo, por lo general tienen debilidad del lado derecho del cuerpo y problemas para hablar. Entonces eso es muy notorio y se rehabilita, que es la afasia y la pérdida de fuerza. Pero las personas que tienen lesiones del hemisferio derecho a veces tienen pérdida del control de sus emociones, se ponen más irritables, más lábiles, lloran más fácil, se emocionan más fácilmente, se pueden deprimir, pueden tener cualquiera de estos síntomas que hacen que, primero, esa persona la pase mal y aparte que la relación con su entorno familiar sea totalmente distinta, que nunca sea lo que fue anteriormente. Ahora, todo esto, la parte buena de todo esto es que se puede rehabilitar. Hay terapias cognitivas, tratamientos psiquiátricos, drogas, medicaciones, que hacen que esta persona que hoy no se puede insertar tal cual era en su entorno, sí puede hacerlo con algo de esfuerzo y con un poco de ayuda. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la rehabilitación? Lograr la mayor independencia posible para que las personas que sufrieron ACV puedan reinsertarse en sus actividades de la vida diaria tal cual lo hacían antes o, si no es tal cual, lo mejor que puedan. Y para eso, por lo general, la rehabilitación tiene que ser multidisciplinaria o interdisciplinaria, en realidad bien interconectada en un equipo, donde hay un neurólogo vascular. El neurólogo vascular es... yo soy neurólogo vascular, por ejemplo, que me dedico a ver al paciente en el momento agudo, durante la internación, y después a recibirlo en el consultorio, cuando ya tuvo su ACV y ha pasado un tiempo, para organizar un poco todo el equipo de rehabilitación. Lo que hacemos los neurólogos vasculares es determinar cuál fue la causa del ACV, porque si sabemos cuál es la causa, vamos a poder prevenirla específicamente y evitar que ese paciente tenga otro, porque como les dije antes, haber tenido un ACV es un factor de riesgo para volver a tener otro. Neuropsiquiatra, que es fundamental para el control de las emociones, la depresión. Piensen que 1 de cada 2 pacientes se deprime después del ACV, sí o sí. Entonces es algo muy frecuente. Terapia ocupacional nos sirve para varias cosas. Una es que podamos hacer lo que hacíamos antes a pesar de las dificultades físicas o intelectuales que tenemos ahora. Nos da estrategias para poder adaptarnos a estas dificultades que tenemos y seguir siendo independientes. La otra es adecuar el hogar, porque a veces nuestra casa, para una persona que tuvo una ACV, puede llegar a ser peligrosa. Entrar a la bañadera, caminar por un pasillo, sacar trabas que pueden estar en el camino, muebles que están mal acomodados, etc. Entonces la terapia ocupacional se dedica a eso. Y también a veces se dedican a buscar la forma de inmovilizar algún brazo o ponerlo en una posición adecuada para que no se generen posturas anómalas que después pueden terminar en lo que nosotros llamamos espasticidad o rigidez que impide que esa persona se pueda rehabilitar en el futuro. Fonoaudiología rehabilita el lenguaje, tanto la comprensión como la expresión. La neuropsicología es fundamental porque nos ayuda a detectar en qué aspectos muy sutiles de las funciones cerebrales estamos fallando pero no nos damos cuenta. Cálculo, pensamiento abstracto, memoria, funciones ejecutivas que son las que nos permiten programar las acciones que habitualmente hacemos inconscientemente. La kinesiología para lo motor y algo muy interesante y novedoso es la musicoterapia. La musicoterapia nos sirve para abordar todas estas formas de una manera en que el paciente no es consciente de todo el esfuerzo que está haciendo, por ejemplo al cantar o al bailar. Tenemos pacientes que no pueden decir una palabra, pero que pueden cantar perfectamente en 2 idiomas. Entonces a través del canto, de la musicoterapia, uno puede hacer que esa persona que no habla se pueda comunicar. Hay gente que no puede caminar, pero sí puede bailar. Entonces, porque son distintas áreas del cerebro las que están involucradas en cada uno de estos procesos. Entonces esa persona que no se puede movilizar hasta la puerta porque no puede caminar, sí se puede movilizar bailando. O sea que hasta para los dolores. Ahí tenemos un video muy interesante de la jefa de musicoterapia de acá de INECO que muestra como una paciente con una enfermedad terminal
en Estados Unidos. Era una paciente de ella que tenía lo que se llama bomba de morfina. O sea, ante el dolor apretaba el botoncito y se inyectaba una dosis de morfina. Y se inyectaba más o menos cada 10 minutos una dosis. Con la sesión de musicoterapia, que duraba 1 hora, se olvidaba de inyectarse la morfina. O sea que tiene un efecto también muy positivo sobre el estado de ánimo y sobre aspectos que a veces se desatienden. Así que bueno, eso es todo.